tal? Soy del Tecnológico Nacional de México, el Instituto Tecnológico de Tijuana. La carrera es Ingeniería en Logística, la materia Estadísticas Inferencial 2, Unidad 4, Control Estadístico de Procesos, impartida por el ingeniero Juan Morales. Mi nombre es Carla Olivares Zavala, mi número de control es 162119 del Grupo Z. Estamos a 26 de noviembre del 2020. Vamos a empezar con el tema controles estadísticos de procesos, las gráficas de control para la varianza y la media. Definiciones. Los datos de procesos son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo, según mediciones de unas características de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Las gráficas de racha existen patrones no aleatorios, las cuales mencionaremos. En todas estas pruebas dentro de las gráficas de rachas se utiliza un valor de significancia de 0.05 y cuando tenemos un valor de P menor a 0.05 tenemos la evidencia suficiente del patrón que se utiliza realizando. Tenemos patrones de mezcla, donde dice que la mezcla sucede cuando tenemos dos poblaciones de diferentes lados. Por ejemplo, los puntos que tenemos arriba representan la población y los puntos que tenemos aquí abajo representan otra población. Los datos que están en medio, que son estos, representan la mediana, el cual sería el patrón de la mezcla. Es un patrón no aleatorio que podemos identificar en una gráfica de rachas. Este dice que es patrones de racismo. Tenemos los conglomerados, son variaciones no normales. Son cuando tenemos varios puntos consecutivos dentro de los mismos datos y son muy parecidos, como estos. Tenemos patrones oscilantes. Tenemos oscilaciones cuando tenemos datos hacia arriba y hacia abajo consecutivos. Son variaciones no normales, que viene siendo esta. Patrones de tendencia. Las tendencias pueden ser de incremento o decremento. Pues aquí están donde va incrementando y aquí va disminuyendo. En este caso tenemos una tendencia de incremento. Un proceso de estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común, como los que acabamos de ver. La variación aleatoria se debe al azar, es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. Las variaciones asignables resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. La gráfica de control de unas características de proceso como la media o la variación consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluso una línea central, así como un límite de control inferior, que es LCI, que es límite de control inferior, y un límite de control superior, que es LCS, límite control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son de forma utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto
punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existen un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite del control inferior. La siguiente regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable. Existe una posibilidad del 0.5, que es el 50%, de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o descrecientes. El siguiente es, hay puntos consecutivos, hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican el incremento y la descendencia, el incremento y decremento, y así sucesivamente. El siguiente es 2 de cada 3 puntos consecutivos están allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. El siguiente, 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. La gráfica de control la vamos a dividir en 3 desviaciones estándar hacia arriba y 3 desviaciones estándar hacia abajo, cuando en total 6 desviaciones estándar. Ahora vamos con un ejemplo, que es monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de los refrescos de 12 onzas. Debido a que han reportado variaciones del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Ahora dice elaborar las siguientes gráficas. Número 1. Gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Número 2. X menos R, medias y de rangos. Y determinar si está debajo de control estadístico. Número 3. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica media y desviación estándar con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo el control estadístico. Las primeras dos las vamos a realizar con estos datos que tenemos aquí en Minitab, que es llenado de refresco de 12 onzas, la muestra de 5M. Vamos a abrir Minitab, le damos a abrir. Aquí ya tenemos nuestros datos, que son día, muestra y onzas. Que tenemos 150 datos. Ok, entonces vamos a hacer las siguientes gráficas. Les vamos a decir herramienta de calidad y gráficas de corrida. Aquí le vamos a dar a seleccionar onzas. Aquí vamos a ponerle número 5 y le damos a aceptar. Aquí nos aparece esta gráfica donde nos dice gráficas de corrida de onzas, las onzas, número de corridas el mediano que son 23, número de corridas esperadas. Ahora vamos a hacer una comparación. Vamos a dar control E, le vamos a dejar onzas y aquí le vamos a poner 1, le damos a aceptar y ahora tenemos estas dos gráficas donde este es de observación y este es de muestra. Aquí tenemos varios datos donde nos dice el número de corridas de la media que son 86, número de corridas esperadas 76, las corridas más largas a la mediana son 5 y el valor aproximado para crear conglomerado es de 0.949. El valor de P aproximado para las mezclas es de 0.051
El número de corridas hacia arriba y hacia abajo es de 100. Números de corridas esperadas es de 99.7. La corrida más larga hacia arriba y hacia abajo es de 5. El valor aproximado para las tendencias es de 0.526 y el valor P aproximado para la oscilación es de 0.474. El número de corridas de la media aquí en las muestras es de 23. Número de corridas esperadas, la corrida más larga de la mediana es 3. El valor P aproximado para crear conglomerado es de 0.995. El valor de P aproximadamente para la mezcla es de 0.05. Tenemos número de corridas hacia arriba y hacia abajo de 23. Número de corridas esperadas es de 19.7. La corrida más larga hacia arriba y hacia abajo es de 2. El valor aproximado para las tendencias es de 0.932. El valor P aproximado para oscilación es de 0.68. Ok, aquí dice que las primeras dos las vamos a realizar con esos datos, los cuales ya tenemos abiertos, donde podemos ver que son 5 muestras aleatorias durante 30 días, tenido en total 150 datos del llenado de refrescos de 12 onzas. Primero nos está pidiendo una gráfica de rachas, para ello nos ayudamos con Minitab. Ok, nosotros ya tenemos nuestra gráfica que fue de muestra. Dice que aquí tenemos la gráfica de rachas por subgrupo, donde tenemos las 30 muestras, los 5 datos, pero también sacaremos la gráfica para datos individuales. Aquí tenemos 50 datos de forma individual. Analizaremos ambas gráficas para ver su diferencia. Pues ya se las explico un poquito. Aquí dice que como podemos ver la gráfica de racha individual, nos marca los 150 puntos. Tenemos los valores para el conglomerado, las tendencias, oscilaciones, las corridas de las medias, las corridas hacia arriba y hacia abajo, que es el número de cambios, y tenemos los valores de P, que es lo más importante en una gráfica de rachas. Todos son valores de a 0.05, por lo cual no tenemos conglomerados, tendencias ni oscilaciones. Sin embargo, las mezclas nos dio a 0.05, por lo cual hay posibilidades de que tenemos mezclas, es decir, que tenemos dos poblaciones, una concentrando datos arriba y otra debajo de la media, teniendo muy pocos datos en la media. Aquí tenemos la gráfica de rachas dividida en subgrupos de 5. Los puntos de color gris, que son estos, son los 5 puntos de cada muestra, y los puntos de color azul son las medias. Cada una de las 30 muestras, como podemos ver los valores de valor P en los conglomerados, mezclas, tendencias y oscilaciones, el único que nos da por debajo de 0.05 son las mezclas, por la cual tenemos evidencia suficiente para determinar que tenemos datos en dos poblaciones, datos que están por arriba y datos que se encuentran debajo de la media. De igual manera vemos que tenemos 23 muestras que van hacia arriba o hacia abajo. Con todo podemos decir que si está bajo control estadístico, aún tengamos un patrón común. Ahora vamos a realizar la gráfica de medias y rangos y determinaremos que está bajo control. ¿Ok? Aquí tenemos las gráficas X de barra de onzas. Tenemos las muestras. Dicen, aquí tenemos las gráficas XR. Como vemos, no tenemos ningún punto rojo en la gráfica, las medias ni los rangos, con los que podemos concluir que el proceso está bajo control estadístico. En la gráfica de la media vemos que tenemos un límite de control superior de 0.93 y como límite inferior de control es 11.86 con media de 11.84. En la gráfica de rango vemos que tenemos un límite de control superior de 0.13 y como límite inferior de control con una media de 0.06. También lo podemos hacer esto mediante el asistente, arrojando las siguientes gráficas de control. Y aquí el asistente nos da la información más detallada. Nos dice que la media del proceso es estable por medio de una prueba de hipótesis que determina si está bajo control. No hay subgrupos afuera de control. Dice que aquí nos da la misma gráfica, que es esta con esta, que son iguales.
ya obtenida. Sin embargo, el asistente nos da información como las tendencias, siglos, cambios, oscilaciones y mezclas. Nos da conclusiones como que el proceso es estable y no tenemos causa especial en la variación. Aquí nos dice que la media y la variación de procesos son estables. Nos dice que tenemos una buena cantidad de datos y que la correlación no es necesaria. Las siguientes gráficas de las estadísticas de control. Nos vamos a ir a gráficas variables de subgrupos y X de barra R. Aquí le damos. Aquí vamos a seleccionar lo que son onzas. Aquí le vamos a dar 5 y en opciones de barra X le vamos a dar donde dice pruebas, vamos a seleccionar todo y le damos a aceptar. Aquí le damos a aceptar y aquí es donde nos sale la gráfica de onzas, que es la media de la muestra y el rango de la muestra, donde es esta. Pues como ya lo expliqué, pues dice que tenemos la gráfica XR. Como vemos, no tenemos ningún punto rojo en la gráfica, las medias ni los rangos con los que podemos incluir el proceso. Está bajo control. ¿Ok? Vamos a tab. Y ok, ahora nos vamos a ir Ahora vemos el punto 3. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica de X-S, que es media, y desviación estándar con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Utilizamos la gráfica X-S. Por el tamaño de la muestra es mayor a 8, por lo cual se recomienda hacer de esa manera. Así que incluye la desviación estándar y nos da un dato mejor cuando la muestra es más grande de 8. Para este punto utilizaremos esos datos, que son 30 días con 10 muestras, teniendo un total de 300 muestras que tenemos ingresados aquí en Minitab. Nos vamos a ir a Minitab, le damos a abrir. Vamos a abrir, ok. Y aquí nos dice el día, la muestra y las onzas. Tenemos los datos, que son 300 datos que nos marcaba. Ok, para esto vamos a explicar cómo estos datos. Nos vamos a ir a estadísticas de control, nos vamos a ir a gráficas de variable y vamos a escoger X menos S. Le damos aquí donde seleccionar en opciones de XS. Vamos a dar onzas, tamaño de muestras grupos. De su grupo le vamos a dar 10 opciones de XS. En pruebas vamos a seleccionar todas, le damos a aceptar, y ya aquí nos aparece nuestra gráfica. Dice que aquí tenemos las gráficas, donde podemos ver que la gráfica de las medias, si tenemos un punto fuera de control marcado de color rojo, el cual es el punto 8, para obtener un promedio de 12.24, y ese valor se encuentra fuera de los límites de control que se obtuvieron de los mismos datos de las muestras. El límite de control superior fue de 12.02, el límite inferior de 11.88 y de la media de 11.95. La gráfica de desviación estándar, no tenemos puntos fuera de control y tenemos un valor para el límite de control superior de 0.2 y el límite inferior de 0.02 y la media de 0.07, por lo cual concluimos el proceso no está bajo control estadístico. También lo podemos hacer esto mediante el sistema arrojando las siguientes gráficas. Donde nos vamos a ir aquí, le vamos a dar asistente de gráficas, y gráfica de control, gráficas de control. Aquí pues
tenemos tipos de datos continuos, atributos, datos de recolección en grupos, contacto. Aquí vamos a seleccionar la de XS. Aquí en la columna vamos a marcar lo que son onzas. Aquí en tamaño le vamos a poner 10 y aquí le vamos a poner estimar a partir de los datos. Aquí donde dice el subgrupo gráficas y por encima del límite del control superior le damos a aceptar y ya nos empieza a marcar gráfica de onzas, nos marca gráfica de onzas esta, y donde nos explica que la gráfica de onzas, aquí vemos que el punto fuera de control en las mismas gráficas ya obtenidas, y nos dice que la medida procedida no pudiera ser estable. Y aquí nos marca que el único patrón fuera de control ya mencionado, que es un punto de control que de esta manera es excesivo. Aquí nos marca la media, el rango, y el X, la prueba 1 fuera de los límites de control 8. Este es el informe de estabilidad y es la gráfica X y R que dice que investigue cualquier subgrupo fuera de control. Aquí nos marca que el único patrón fuera de control ya mencionado, que es el punto de control que está de esta manera excesivo. Y nos marca la tarjeta de informe, que es estabilidad, cantidad de datos, datos correlacionados, gráficas alternas. Y dice que las variaciones de los grupos es estable, no hay subgrupos fuera de control en la gráfica R. Sin embargo, la media del proceso podría ser estable. Entonces aquí nos dice que el punto fuera de control se debe a una causa especial. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Dice llenado de latas de atún de 140 gramos. Una empresa que se basa en atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por los clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria. Durante 30 días elaboraron las siguientes gráficas. 1. Gráficas de rachas y determinar si está debajo del control estadístico. Gráfica X, la R, medias y de rangos, y determinar si está bajo control estadístico. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica X menos S, que es medias y desviaciones estándar con este nuevo tamaño de las muestras, y determinar si está bajo control estadístico. Las primeras dos las vamos a realizar con estos datos, que es llenado de atún de 140 gramos la muestra. Ok, nos vamos a Minitab, le damos a abrir. Ok, aquí tenemos nuestros datos, que son 240, y las muestras, el peso del atún, donde nos marca aquí que son 140 gramos y 30 días. Ok, dice los cuales ya tenemos abiertos en Minitab, donde podemos ver que son 8 muestras aleatorias durante 30 días, teniendo en total 240 datos de las latas de atún de 140 gramos incorporados incompletos. Primero nos está pidiendo una gráfica de rachas. Para ello vamos, ok, aquí tenemos 240 muestras, 240 muestras, nos regresamos, vamos a hacer las gráficas, nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, gráficas de recorrido. Aquí columna individual le vamos a dar peso de atún. En tamaño de su grupo le vamos a dar, le damos 8, le vamos a aceptar. Aquí tenemos las gráficas de recorridas y el peso de atún. Y ok, ahora vamos a dar control E, y aquí le vamos a dar peso atún, y aquí le vamos a cambiar a 1. Y aquí nos salen estas dos gráficas donde vamos a la comparación de
peso de atún, gráficas de correos de peso de atún y gráficas de correos de peso atún, peso del atún. Entonces la observación y las muestras, donde nos dice que aquí tenemos la gráfica de rachas o grupos donde tenemos 240 muestras, 8 datos de atún, pero también sacaremos la gráfica de los datos individuales. Aquí tenemos los 240 datos de forma individual. Analizaremos ambas gráficas para ver su diferencia. Como podemos ver, la gráfica de racha individual nos marca los 240 puntos. Tenemos los valores para el conglomerado, las tendencias, oscilaciones, las corridas de la mediana, corridas hacia arriba y hacia abajo, que es el número de cambios, y tenemos los valores de P, que es lo más importante en una gráfica de las rachas. Todos son valores a 0.05, por lo que no tenemos conglomerados, tendencias, oscilaciones ni mezclas. Es decir, tenemos dos poblaciones, una concentrado datos arriba y otro debajo de las medias, teniendo muy pocos datos ante la media. Aquí tenemos la gráfica de rachas dividida en sus grupos de 8. Los puntos de color gris son los 8 puntos de cada muestra, y de los color azul son las muestras de cada 30 muestras. Como podemos ver que los valores de P de los conglomerados, mezclas, tendencias y oscilaciones, todos están por encima de 0.05, por lo cual tenemos la evidencia suficiente para determinar que tenemos datos en dos poblaciones, datos que están por arriba y los datos que se encuentran debajo de la media. De igual manera vemos que tenemos 18 muestras que van hacia arriba o hacia abajo. Con esto podemos decir que sí está bajo control estadístico. Observemos la gráfica de rachas. Ok, pues estas son nuestras gráficas, donde tiene el número de las medianas, de número de la mediana, que son 120 y está 14. Revisaremos la gráfica XR con las medias y de rango determinado si está bajo control estadístico. Para esto nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas de control, y nos vamos a ir a gráficas de grupo de subgrupos, y vamos a XR. Okay. Aquí la vamos a seleccionar peso de atún y el tamaño de ese grupo. Vamos a poner 8 de gráfica, opción de XR. En pruebas la vamos a seleccionar todas y le damos a aceptar. Ahora nos da la siguiente gráfica, donde dice gráfica X barra menos R de peso de atún. Okay. Dice que la media de la muestra, donde tenemos nuestros datos, dice que aquí tenemos la gráfica XR. Como vemos, no tenemos ningún punto de rojo al graficar las medias ni los rangos con los que podemos concluir con el proceso está bajo control estadístico. En la gráfica de la media vemos que tenemos un límite de control superior de 139.75 y como límite inferior de control 138.92, con una media de 139.33. Dice, en la gráfica de rango vemos que tenemos un límite de control superior de 2.6 y como límite inferior de control a 0.15 de 1.1. También lo podemos hacer esto mediante asistente, arrojando la siguiente gráfica de control. Vamos a ver nuestra tabla. ¿Dónde está? Ahora nos vamos a ir a asistente, gráficas de control, y tenemos tipos de datos, y nos vamos a ir a la gráfica de 8 grupos de X menos R. Aquí
Vamos a seleccionar columna, peso de atún, aquí, y tamaño 8. Aquí estimar a partir de los datos y le damos a aceptar. Aquí tenemos que a medida del proceso estable ninguno de sus grupos está fuera del control de la gráfica. Aquí esta variable nos pone que el 1% de estos grupos. Tenemos la gráfica de control y el peso. Le damos aquí, dice. Aquí tenemos el asistente, nos da información más detallada. Nos dice que la media del proceso es estable por medio de una prueba de hipótesis que determina si está bajo control, no hay grupos fuera de control. Ahí dice, aquí vemos que nos da la misma gráfica ya obtenida, sin embargo el asistente nos da más información como son las tendencias, ciclos, cambios, oscilaciones y mezclas. Nos da conclusiones como el proceso estable y no tenemos causa de variación. Aquí nos dice la media de la variación de proceso inestable, nos dice que tenemos buena cantidad de datos, que la correlación es necesaria. Ahora dice, ahora vemos en el punto se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 y le haremos una gráfica de X que es medias y desviaciones estándar con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Utilizaremos la gráfica XS por el tamaño de muestra es mayor a 8, por lo cual se recomienda hacerlo de esa manera. Así se incluye la desviación estándar y nos da un dato mejor cuando la muestra es más grande de 8 para punto. Utilizaremos los datos que son 30 días de 15 muestras, teniendo un total de 450 muestras que tenemos ingresadas en el archivo. Dice, y seleccionamos el archivo, le damos a abrir. Abrimos el archivo. Aquí tenemos los datos que se aumentaron 10 datos por día. Aquí son un total de 450 muestras, que es los que tenemos aquí. Son 450 datos. Y nos vamos al inicio. Y nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control. Luego nos vamos a ir a gráficas de subgrupos y a la barra de XS, donde aquí vamos a seleccionar, en este caso seleccionamos el XS porque va a ser mayor a 8, por este caso de 10 y de 15, el tamaño de su grupo. Vamos a cambiar peso de atún, aquí son 15. Opciones de gráfica, le damos a pruebas, seleccionamos todas las pruebas, le damos a aceptar. Aquí tenemos lo que son esta gráfica. Podemos observar que tenemos un punto que está fuera del límite de control superior, que muestra 8, desviación estándar la muestra de 0.300.857, y aquí no tenemos ningún punto que esté fuera de control. No vamos a confundir sus límites de control. Entonces esos límites son calculados a base de las medidas que proporcionamos. Nos vamos a asistente, gráficas de control, y vamos a seleccionar la barra de XS. Aquí nos dice tamaño de subgrupos. Seleccionamos esa y nos da eso. El número de columnas, peso de atún, a través de constante de 15. Y aquí vamos a simular a partir de los datos. Y aquí nos dice que este es un subgrupo de 8, la gráfica
S por encima del límite de control superior. Y la gráfica le vamos a aceptar. Aquí ya nos marca aquí lo que son la gráfica XS de atún. Y utilizamos la gráfica, dice aquí tenemos la gráfica XS, donde vemos que la gráfica de las medias no tenemos puntos para el control, tenemos un valor de límite superior a 140, límite inferior de 139.69 y la media de 139.8. En la gráfica de desviación estándar tenemos un punto fuera de control, el cual es el valor 8 porque tenemos un promedio 0.39 y ese valor se encuentra fuera de los límites de control que se obtuvieron de los mismos datos de las muestras. El límite de control superior fue de 0.38 y el límite inferior fue de 0.10 y la media de desviación estándar de 0.24, por lo cual concluimos que el proceso no está bajo control estadístico. También lo podemos hacer mediante la siguiente arrojar las siguientes gráficas de control. Aquí vemos las gráficas del punto fuera de control de las mismas gráficas y obtenidas y nos dice que la media del proceso podría ser estable. Dice aquí nos marca que el único patrón fuera de control ya mencionado, que es un punto de control que está de manera excesivo. En esta donde la prueba fue 1, el límite de control fue 8. Tenemos la tendencia global, cíclico, cambios rápidos, cambios grupales, oscilación y mezclas y obsesivo. Aquí nos marca que el único patrón fuera de control mencionado es un punto de control que está de manera excesivo. Aquí nos dice la media, la variación del proceso no son estas, nos dice que tenemos buena cantidad y que la correlación no es necesaria. Las gráficas de control para atributos, definiciones. La gráfica de control para la gráfica es una gráfica proporcional de algún atributo. Por ejemplo, el carácter defectuoso de productos que se dibujan en secuencia en la función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior, que es un límite LC y un límite de control superior. Criterios para determinar cuando es un proceso no es una estadística estable. Hay un patrón, una tendencia, un ciclo que evidentemente no es un aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, que existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. La regla de racha de 8 existe 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable. Existe una posibilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o descrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites del control que se encuentra a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Tenemos ejemplos de desfibriladores defectuosos. Giant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantales familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos. Están demandando a la compañía, según USA Today. No notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 10.000 desfibriladores Prince 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de muerte. Es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes consecutivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadísticos.
se presentan los 20 lotes de cada uno con los 10,000 con una muestra constante, y esos son los defectos de cada uno de los lotes, los cuales ya tenemos ingresados en Minitab. Los defectos son 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11. Bueno, aquí tenemos los 20 lotes de cada 20, 10,000 y los defectos en cada uno. Para eso nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a estadísticas de control, gráficas atributo, y vamos a seleccionar la letra P, la gráfica P. Aquí vamos a variables, defectos, tamaño del lote, vamos a seleccionar defectos, tamaño del lote. En opción de gráficas P, las pruebas, vamos a seleccionar todas y le damos a aceptar. Aquí, como podemos observar, aquí tenemos los datos dentro de los límites de control. Sin embargo, tenemos puntos de color rojo. Aquí tenemos el P, algunos puntos son en rojo marcados como el criterio número 2, en el cual es que tenemos 9 puntos en un mismo lado respecto a la línea central. Vemos que arriba de la prueba central el 9º punto está marcado con rojo, y eso es muy poco probable, que tenemos probabilidad de 0.5 de que está arriba, de 0.5 de que está por debajo de la línea central. Entonces, que haya 9 consecutivos es muy poco probable. De igual manera, en la parte inferior tenemos 11 puntos consecutivos del mismo lado, por eso a partir del punto 9 se marcó con punto rojo. Con esto podemos determinar que no está bajo control estadístico, porque tenemos puntos que no están fuera de los límites del control. Pero si tienen una tendencia normal, también vemos, tenemos dos poblaciones. Para eso nos vamos a control E. Acá. Aquí nos vamos a control, que es descifrando defectuosos. Dice, considera un proceso que incluye la elevación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo A. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10,000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por el cual criterio no está bajo control estadístico. Se presentan 20 lotes, cada uno con 10,000 muestras constantes y con los defectos de cada uno de los lotes, los cuales ya tenemos ingresados en Minitab. Vamos a ir a Minitab. Tenemos 20 lotes. Vamos a evaluar nuestros números que tenemos de defectos. Para eso nos vamos a Minitab, estadísticas de control, de atributos. Vamos a seleccionar la P. Aquí seleccionamos defectos. Aquí tamaño de lote, luego opciones de gráficas de P. En prueba seleccionamos todos los puntos, le damos a aceptar y aceptar. Aquí nos da la gráfica, que es la que tenemos aquí. Aquí tenemos la gráfica y no tenemos un punto rojo marcados por los 4 criterios. Con eso podemos determinar que está debajo del control estático, porque no tenemos causas especiales. Aquí no tenemos anormalidades en nuestros puntos.
que sigue una distribución o una tendencia normal. Vamos a el diagnóstico, estadísticas, gráficas de control, atributos y vamos a seleccionar el diagnóstico de gráfica, defectos y tamaño del lote. Aquí vamos a aceptar, donde nos marca un diagnóstico de gráfica para defecto. Dice relación con división, observamos que el 106%, límite superior al 95% para relación de la media. Como resultado es una tasa de falsas. Ahora vamos a asistente, gráficas de control, tipos de atributos, seleccionar los defectos. Aquí vamos a seleccionar defectos. Aquí seleccionar aquí y aquí vamos a partir de los datos defectos. Aquí vamos a seleccionar tamaño de lotes y le damos a aceptar. Aquí nos indica la estabilidad, como por eso tenemos que determinar que si está bajo control sádico, porque no tenemos casas suficientes.